Bueno, muy buenas profes, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando eh, una entrevista sobre el libro 1984 de George Orwell, en el cual vamos a hacer ciertas preguntas sobre los conceptos trabajados en el libro. eh, Todo esto hasta la página 188, que fue lo pedido en el trabajo, ¿cierto? Eh, Durante esta pequeña entrevista vamos a tratar de profundizar en estos temas, poner algunos ejemplos y de alguna u otra manera conectar estos ejemplos con la realidad para poner como en práctica lo visto en el libro. Bueno, ya hoy estamos acá con mi compañera Salomé Carvajal, que nos va a hablar un poco sobre unos conceptos del libro. Y bueno, comencemos a lo. ¿Cómo estás? Bien. Listo, ¿te sientes ya preparada para comenzar? Listo, bueno. Entonces, como para comenzar, uno de los conceptos tratados en el libro y que se abordaron durante mucho fue la neolengua, ¿cierto? Eh, de pronto cuéntanos más o menos qué es la neolengua, qué opinas sobre esta y, y qué nos puedes contar en sí sobre esta misma. Bueno, la neolengua es un lenguaje inventado por el partido del Gran Hermano con la intención de poder reducir el pensamiento de las demás personas o, como se podría decir, el doble pensamiento de ellas. Que podría ser quizás el delito más grave para la política pues del pensamiento, ya que esta podría significar un gran irrespeto como hacia el partido, haciendo como que las personas se reprimieran más, hubiera como más hasta rompimiento de las mismas leyes del partido, pero siempre como intentando tener eso plasmado de la neolengua. Listo, ya que hemos dado como un poco ese concepto sobre qué es la neolengua, quién la inventó y quizás qué cosas la castigan, ¿cierto? Te voy a hacer otra preguntita. ¿Tú personalmente qué opinas sobre la neolengua? ¿Qué opinas sobre este sistema que impone el partido? Bueno, para mí la neolengua es una de las atrocidades que más ha propuesto como o ha mostrado más el libro, ya que esto significa la muerte del pensamiento, donde las personas tienen que hacer como los que el mismo partido dice, siguiendo, como digo, sus reglas y todas sus leyes que oprimen a las mismas personas. Esto significa que enajenarnos como personas, quitarnos el regalo como de la mente, de poder interpretar las cosas más fácil y convertirnos como en una máquina más, una máquina que goza de cuerpo y se desconoce de mente y de alma. Eh, bueno, realmente lo que nos cuentas es como muy peligroso para lo que es quizá la sociedad actual, ¿cierto? Y de una u otra manera hemos visto que durante esos últimos años no tenemos quizás un claro ejemplo así bien estructurado sobre la neolengua, pero hemos visto que en los últimos años esa forma de reducir el pensamiento, de quizás callar todos esos pensamientos que van más allá, se han callado de alguna u otra manera y es algo que el libro nos aporta y que de una u otra manera George Orwell predice de alguna manera de forma muy acertada. Por eso muchas veces llega la rebeldía a las personas o de querer hacer lo que quieran por lo mismo. Bueno, ya que abordamos el concepto de todo lo que viene siendo la neolengua y como esas restricciones que tiene como el partido hacia la sociedad, eh, vamos un poco más como a la vida de Winston, que es el personaje principal del libro, ¿cierto? Vamos un poco como a sus memorias o mejor, dejémoslo en este tipo de concepto. Eh, en el libro cómo se plasman los estetogramas, o sea, cómo se cuentan, y aunque no se mencionen especialmente qué es un estetograma, cuéntanos desde lo que tú sabes en cuanto a la teoría, eh, qué es un estetograma y cómo se plasma en el libro. Bueno, los estetogramas no se muestran directamente como en el libro, sino que son como más indirectamente. Sin embargo, los podemos observar en una gran cantidad en los recuerdos de Winston, cuando él se acuerda en su hermana
de su madre. Sobre todo cuando en el partido se encargaba mucho como de controlar hasta el más mínimo detalle el futuro de las personas bajo su mando. Sí, efectivamente, incluso hay varias escenas, una que es como muy marcada en la vida de Winston, que es el momento del chocolate con su mamá y con su hermana. Y sí, él generalmente recuerda eso cuando está en el ministerio y realmente es algo muy triste para la vida de Winston y para el desarrollo del libro. Bueno, ya que acabamos con una ronda de preguntas, me gustaría yo hacerte unas preguntas sobre el libro 1984. ¿Cómo se ve la enajenación en el libro? Bueno, la enajenación es un tema pues, que podemos ver durante todo el libro. Sobre todo lo podemos ver interpretado con Winston. Desde el principio del libro se nos marca que Winston es una persona que de una u otra forma odia su trabajo, que odia hacer lo que hace y que siempre vive como con ese deseo de poder salir de ese mundo. El trabajo en el Ministerio de la Verdad para él es un poco complicado, ¿cierto? Porque aparte de que debe trabajar demasiado por un pago realmente mísero y sobre todo por la labor que tiene que hacer, que es eliminar la pura verdad de los documentos, de las revistas, solamente para apuntar al Gran Hermano y darle como esa importancia y tenerlo en ese estatus como para poderlo mantener como un dios de alguna u otra manera. Y en incluso otras situaciones diferentes, los mismos proletariados, el mismo Brian, cosas así son las que nos marcan que la enajenación está muy presente en el libro, cosa que pues poco a poco se va acercando más a la realidad porque cada vez todos los trabajadores se encuentran más enajenados de su trabajo, independientemente sea por su salario, por el poco tiempo que pueden compartir con sus familias e incluso por el estatus de fracasados o de improductivos que las puedan llegar a dar. Bueno, otra de las preguntas que tengo acerca sobre el libro es cómo se ve reflejada la memoria en el partido. Bueno, en el partido es muy diferente a como quizá nosotros la hemos reflejada, ¿cierto? El partido, aparte de que tiene unos enfoques bastante atroces y bastante controladores, tiene un enfoque sobre la memoria bastante negativo, ¿cierto? Como te comentaba, sobre todo el trabajo de Winston en el Ministerio de la Memoria es un problema para el mismo gobierno, porque la memoria en ese momento debe estar totalmente descartada y debe ser totalmente manipulada. ¿Manipulada para qué? Para el beneficio del Gran Hermano y del partido. Lo que tergiversa de una u otra manera el concepto que se tiene de memoria. Entonces, en lugar de ser como un recuerdo bonito a través de un olfato, un recuerdo a través de un lugar, o el simple hecho de que te venga una imagen a tu cabeza, se desfigura completamente, ya que se busca un beneficio exacto para lograr enaltecer a una persona que es el Gran Hermano. E incluso lo podemos ver con las situaciones del héroe y otro tipo de documentos borrados por Winston que para él son difíciles de hacer, porque Winston es una persona que, aunque trabaje para el partido, no los apoya y en algún momento, y como se dice mucho más adelante en el libro, trata de salir de esa misma represión cayendo en esos errores con Julia. Está bien, de acuerdo a ese orden de ideas, ¿qué opinas de la teoría de la revolución planteada por Winston? Bueno, la teoría de la revolución que plantea Winston durante el libro es muy interesante, ¿cierto? Porque totalmente tiene todo el sentido, porque al tener una masa tan grande como es el proletariado y haber un montón de gente inconforme por su trabajo, por su vivienda, por las condiciones en las que vive, es muy fácil poder generar una revolución hacia el partido. Sin embargo, hay un problema que durante las clases se pudo discutir, que es que nadie realmente tiene como el dinero para financiar ese tipo de revoluciones. Como hemos visto quizás en la Revolución Francesa,
en la misma revolución acá pues, de la Gran Colombia, que terminó pues en la independencia. Todo esto es financiado por la gente rica, ¿cierto? Que de una u otra manera tienen un problema contra esa mayoría que es el partido, ¿cierto? Pero en este caso no hay quien financie, como en la Revolución Colombiana pudo haber sido Simón Bolívar. No hay nadie que realmente pueda financiar una revolución debido al control que se tiene exactamente sobre el proletariado, sobre las prostitutas, incluso sobre los mismos trabajadores. Entonces es importante ver que es una teoría muy buena, ya que pues, son los únicos que pueden plantear una revolución. Sin embargo, no hay ni dinero para armas ni nada que les pueda hacer contra al partido del Gran Hermano. Bueno, Bueno, muchas gracias, eso fue todo por hoy y espero que les haya gustado como esta pequeña entrevista y quedamos atentos a cualquier corrección y cualquier apunte que nos tengan por dar. Muchísimas gracias. Gracias.